La oficina del despacho legal más poderoso de la ciudad estaba envuelta en una atmósfera densa, asfixiante, como si el aire mismo pesara sobre los hombros de todos. Los ventanales mostraban el cielo gris de la tarde, reflejando en su superficie la derrota que se respiraba dentro, y alrededor de la enorme mesa de caoba se encontraban sentados los abogados más reconocidos del país, hombres y mujeres que habían ganado guerras imposibles en los tribunales, pero que ahora evitaban cruzar miradas. Entre ellos, con expedientes abiertos, hojas marcadas con post-its de colores, laptops encendidas mostrando cifras, contratos, demandas, todo inútil, mientras en la cabecera estaba Eduardo Montenegro, el millonario cuyo nombre solía infundir respeto, miedo y admiración en cualquier sala, pero que ahora permanecía en completo silencio, con la mirada fija en un punto invisible de la mesa, el traje perfecto, el reloj de lujo brillando bajo la luz blanca, contrastando dolorosamente con la fragilidad que se reflejaba por primera vez en su rostro. Uno de los abogados aclaró la garganta con dificultad y, rompiendo el silencio, pronunció la frase que ninguno quería decir: no hay más recursos legales, señor. Y esas palabras cayeron como un martillo, seguidas por un discurso técnico que hablaba de pruebas irrefutables, de documentos sellados, de testigos comprados, de un juicio manipulado desde raíces profundas, hasta concluir con la sentencia final: mañana perderá la empresa y la libertad. Y en ese instante el mundo de Eduardo se contrajo, sintió que el aire le faltaba, que todos los años de poder, dinero y control se desmoronaban como arena entre los dedos. Apretó los puños bajo la mesa, no por rabia sino por una mezcla de miedo, impotencia y humillación que jamás había experimentado, mientras los abogados bajaban la mirada con vergüenza, conscientes de que por primera vez no podían comprar una salida. No había un atajo, no existía una jugada maestra, solo el final. El tic-tac del reloj se volvió ensordecedor, cada segundo marcando el paso hacia su caída, cuando de pronto, casi como un susurro dentro del silencio, la puerta del despacho se abrió lentamente, apenas un rechinar suave que nadie notó de inmediato, y por esa abertura apareció Lucía, la nueva secretaria, con una carpeta apretada contra el pecho, los pasos inseguros, la respiración contenida, invisible para todos menos para el destino. Llevaba apenas una semana trabajando ahí, siempre discreta, siempre callada, observando desde su pequeño escritorio el ir y venir de hombres poderosos sin que nadie le dirigiera más que una orden seca o una mirada distraída, y ahora avanzó hasta quedar a un costado de la mesa, sin que ninguno de los abogados la volteara a ver, porque en ese mundo ella no existía, porque para ellos solo era una sombra más. Cuando parecía que la reunión había terminado y las sillas empezaban a moverse, Lucía reunió el valor de toda una vida contenida, se inclinó lentamente hacia Eduardo y, casi sin que se notara el movimiento de sus labios, le susurró algo al oído. Una frase tan breve que no se escuchó en la habitación, pero lo suficientemente fuerte como para estremecer el destino del hombre más poderoso de la ciudad, y entonces los ojos de Eduardo se abrieron con violencia. El color regresó a su rostro, su espalda se enderezó como si alguien acabara de conectarlo de nuevo a la vida, levantó la vista, miró directamente a la joven secretaria por primera vez y, con la voz cargada de incredulidad y urgencia, ordenó en un murmullo firme: repítelo, mientras los abogados lo observaban desconcertados, sin entender que, en ese susurro que nadie había escuchado, acababa de encenderse la primera chispa de una verdad que estaba a punto de sacudirlo todo. Lucía respiró hondo como si el aire pesara demasiado en sus pulmones, sintiendo como todas las miradas por fin caían sobre ella, no con respeto sino con duda, con juicio, con una curiosidad fría que la hacía sentirse pequeña, pero aún así logró hablar, con la voz temblorosa al principio y luego un poco más firme: yo estuve ahí, el día que supuestamente ocurrió el delito, y esas palabras, simples y directas, provocaron un murmullo inmediato entre los abogados, algunos intercambiando miradas incrédulas, otros negando con la cabeza,
y uno de ellos soltó una risa corta, casi ofensiva, diciendo con desprecio que ella solo era una secretaria, que no podía ser una testigo confiable, que estaba confundida por la presión del momento, pero Eduardo no apartó los ojos de ella ni un solo segundo, sentía que algo en su voz no era improvisado, que esas palabras venían cargadas de un peso antiguo, de un miedo guardado durante demasiado tiempo, y entonces le preguntó por qué nunca había hablado antes, y Lucía bajó la mirada, como si en el suelo estuviera escrita la respuesta que no se atrevía a decir en voz alta. Sus manos comenzaron a temblar, los recuerdos le golpearon la memoria como imágenes borrosas y dolorosas, hasta que por fin lo confesó, porque el hombre que sí firmó, es mi padrastro, y esa frase cayó como un rayo dentro del despacho, partiendo el aire, congelando los gestos, apagando las burlas, y por un segundo nadie supo qué decir, porque ya no se trataba solo de documentos sino de traición, de sangre, de miedo, y entonces Lucía explicó que durante años había vivido bajo amenazas, que cada intento de hablar era silenciado por el terror de perderlo todo, que aquel día reconoció sin duda la firma, que la había visto miles de veces en su casa, en papeles que no debía tocar, que ese trazo torcido era imposible de confundir, y mientras hablaba, los abogados comenzaron a mirarse entre ellos con otro brillo en los ojos, ya no de burla sino de cálculo, de estrategia, de esperanza, comenzaron a hacerle preguntas rápidas, precisas, casi agresivas, preguntando dónde había sucedido, quién más estaba presente, en qué momento exacto vio el documento, si alguien más podía confirmarlo, y Lucía contestaba como podía, a veces dudando, a veces con certeza, pero siempre con la sensación de que cada palabra era un paso más hacia una verdad que había enterrado durante 5 años, hasta que Eduardo, con la voz baja pero firme, le preguntó si aún conservaba alguna prueba de aquello, y Lucía levantó lentamente la mirada, con una mezcla de miedo y valentía, y asintió despacio, diciendo que había guardado una copia desde entonces, escondida, protegida como si fuera su único escudo contra el pasado, esperando que algún día la verdad saliera a la luz sin destruirla por completo, y en ese instante el ambiente del despacho cambió de forma casi invisible pero definitiva. Los hombros de los abogados se enderezaron, algunos comenzaron a murmurar cálculos legales, otros ya pensaban en peritos, en análisis de firmas, en contrademandas, y Eduardo sintió algo que no había sentido desde que empezó la pesadilla,